Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la clasificación de los géneros literarios y los subgéneros literarios. Como ustedes verán, ya tengo preparadas 3 flechas. Quiere decir que tenemos 3 géneros literarios. El narrativo, el lírico y el dramático. Vamos a ver por qué cada uno se llama como se llama. El narrativo se llama narrativo porque narra, cuenta algo. De ahí viene narrativo. El lírico proviene de la palabra lira. Lira es un instrumento muy parecido al arpa que usaban los juglares y los trovadores para ir cantando sus poesías de pueblo en pueblo. De ahí viene lírico. Y dramático viene de drama, teniendo muy en cuenta que la palabra drama significa actuar. Ahora vamos a ver bien lo que significa cada palabra. ¿Cuál es el objetivo del género narrativo? Es narrar un hecho. ¿Cuál es el objetivo del género lírico? Es expresar un sentimiento. ¿Y cuál es el objetivo del género dramático? Es representar un hecho. Por eso yo recién decía que teníamos que tener mucho cuidado con la palabra drama, porque drama uno enseguida lo asocia con algo catastrófico, con algo feo, cuando en realidad drama significa actuar. ¿Qué tipo de textos comprende el género narrativo? Cuentos y novelas. ¿Qué textos comprende el género lírico? Canciones y poesías. ¿Y qué tipo de textos incluye el género dramático? Obras de teatro, historietas, guiones cinematográficos y libretos de telenovela. Ahí está. Bueno, ahora que tenemos ya los 3 géneros bien distinguidos, sabemos para qué sirven y sabemos qué tipo de textos los componen, vamos a ir viendo uno por uno. Empezamos por el género narrativo. Dijimos que servía para narrar un hecho. Muy bien. Este hecho puede ser real o ficticio. ¿Qué es un hecho real? Aquello que pueda pasar. No me importa si pasó, va a pasar, nunca pasó. No me interesa. Real significa que puede llegar a pasar. En cambio, ficticio, no. Ficticio es algo que nunca va a poder pasar en la realidad. Dentro de los hechos reales tenemos 4 tipos de textos. Parábola, humorístico, policial y realista. Y dentro del de los hechos ficticios podemos tener leyenda, fantástico, realismo mágico, mito, ciencia ficción, fábula y maravilloso. No importa el orden, total es lo mismo. Y vamos a ir viendo uno por uno. Les explico que voy a ir muy por arriba, porque de cada uno de estos subgéneros podríamos estar hablando horas. Hoy simplemente les voy a decir de qué se tratan, nada más. Vamos a parábola. Parábola está dentro de los hechos reales. ¿Por qué? Porque las parábolas son esos cuentitos, esos pequeños textos que generalmente aparecen en la Biblia, contados por Jesús, con una intención moralizadora, es decir, dejar una enseñanza. Cuando Jesús quería explicar, no solamente hablaba con los doctores de la ley o con las personas sabias, sino que hablaba con la gente del pueblo, gente que en su mayoría era ignorante. Entonces, ¿de qué manera él enseñaba? Con cuentitos. Cuentitos reales, de hechos posibles, de personajes que fueran conocidos por todos. ¿Para qué?
para dejar una enseñanza. Eso es una parábola. ¿Qué es un texto humorístico? Algo que me causa risa, que al lector cuando lo lea le causa risa. ¿Y qué recursos puede utilizar los textos humorísticos? Ironías, sátiras, exageraciones, caricaturas, absurdos, que provocan que el lector se lea. Algo que quiero aclarar, cualquiera de estas cosas que yo estoy explicando en este momento se refieren tanto a cuentos y a novelas. No es que solamente esta clasificación sea para cuentos, es para cuentos y novelas. Muy bien, seguimos por el policial. El policial siempre tiene como objetivo resolver un enigma. Y no me importa qué tipo de enigma. Puede ser un crimen, puede ser un robo, un asalto, una violación, narcotráfico, algo que conlleve un delito. Los personajes de este tipo de historias se dividen en buenos y malos. Dentro de los buenos están los doctores, los forenses, los policías, los investigadores, los detectives. Y dentro de los malos, los que cometieron el delito. Violadores, narcotraficantes, homicidas, criminales, etc. ¿Cuál es la característica de un texto policial? El suspenso. Porque la resolución siempre se da al final. Por lo tanto, si yo en la primera hoja del cuento o de la novela digo quién es el que cometió el delito, al lector no le van a quedar ganas de seguir leyendo. Entonces, eso es lo que se llama intriga o suspenso. Y generalmente las pistas que se dan al principio son falsas para confundir al lector y que el lector necesite sí o sí seguir hasta el final para llegar a la resolución del enigma. Muy bien. Y los realistas, que son los últimos, son los cuentos más sencillos que tienen personajes comunes, lenguajes comunes, en espacios o lugares muy comunes. Por supuesto, como todo tipo de historia, tiene que tener un inicio, un conflicto o clímax y un final. Pero no tiene ninguna otra característica aparte. Vamos a los ficticios. Dijimos que ficticio era aquello que no podía pasar en la vida diaria. Bueno, por ejemplo, tenemos las leyendas. ¿Qué son las leyendas? Historias que me cuentan el origen de algo o de alguna tradición. Generalmente empieza con un hecho real para que el lector crea que lo que están contando es real y después esa realidad se ve teñida por la magia de la fantasía. Generalmente me cuentan cómo surge una flor o cuál es el origen de alguna tradición, como por ejemplo la Pachamama. Los cuentos fantásticos o las novelas fantásticas, vuelvo a insistir que siempre estamos hablando de cuentos y de novelas. Los textos fantásticos empiezan con un hecho real, en el medio hay algo extraño, generalmente sobrenatural, y terminan con un hecho real. Esto hace que el lector, cuando termina de leer el texto, vacile, tenga duda, no sepa si lo que se está contando es real o no. Por ejemplo, yo empiezo a contar la historia de unos chicos que estaban en el aula, de repente aparece un fantasma y ese fantasma causa terror, horror en los chicos, se corta la luz, cuando vuelve la luz el fantasma no está y los chicos siguen estudiando. Entonces el lector dice, pero entonces ¿qué pasó? ¿El fantasma es real? ¿No es real? Empiezan en el aula, terminan en el aula y en el medio hay un fantasma. Eso hace que el lector dude. Y el realismo mágico, que por eso lo puse pegadito a fantástico, es lo mismo, nada más que todos esos seres sobrenaturales que en el texto fantástico causaban asombro, en el realismo mágico no. Es como que empecemos el cuento, como yo dije antes, de la clase, donde estaba el fantasma con todos los chicos en el patio jugando o en el aula. ¿Se entiende? Es decir, todo aquello que en el fantástico causaba asombro, en el realismo mágico forma parte de la normalidad. Por eso se llama realismo mágico. Hay magia, hay algo sobrenatural dentro de la realidad. Mito es el próximo tipo de texto. Me cuenta el origen del mundo y el origen del ser humano.
La diferencia acá es que los personajes generalmente son dioses, es decir, seres que vivían fuera de la tierra, pero que se relacionaban con los humanos. Y ahí daba origen a los héroes o semidioses. Otro día, con muchísima más calma y particularidad, vamos a hablar bien de lo que es el mito. Pero esto es a grosso modo para que tengan una idea. Ciencia ficción son todas las historias que tratan, por ejemplo, de guerra de galaxias, de viajes en el tiempo, de ataques de alienígenas. ¿Qué tipo de personajes tenemos? Justamente lo que dije recién. Alienígenas, extraterrestres, robots. Fábulas. ¿Qué son las fábulas? Son historias que están protagonizadas por animales. ¿Pero qué le pasa a estos animales? Son animales personificados, es decir, que actúan, sienten y piensan como si fueran humanos. En las fábulas, ¿qué es lo que se muestra? Y se muestran defectos y vicios del ser humano. Nada más que al estar representado por animales, esos vicios o esos defectos no son tan chocantes al lector, pero siempre dejan como final una moraleja, una enseñanza. Igual que las parábolas, la diferencia es que la parábola está representada por seres humanos reales, concretos, el hecho que se cuenta es real y concreto, en cambio en la fábula no. La moraleja o la enseñanza en algunas fábulas está escrita al final y en otras no, las tiene que reponer el lector. Y por último, los textos maravillosos generalmente son los cuentos de hadas, ocurren en lugares y en tiempos imprecisos. Por ejemplo, puede empezar había una vez en un lejano país. Nunca es nada concreto. Los espacios y los tiempos de este tipo de historias no son concretas. Personajes podemos tener, por supuesto, a los seres humanos, pero también tenemos otro tipo de personajes como son los magos, los hechiceros, las brujas y las hadas, que tienen como objetivo transformar la realidad. Por ejemplo, un hada mediante una varita mágica puede transformar a una chica en una princesa. Siempre tienen final feliz, porque generalmente los cuentos maravillosos se utilizan para hacer dormir a los niños. Por lo tanto, el final siempre tiene que ser feliz y no ser traumático. Muy bien, vuelvo a decir que podremos estar hablando horas de cada uno de estos textos, pero con esto que acabo de decir hoy me alcanza para que puedan distinguirlos. Vamos al género lírico. Dijimos que el género lírico pueden ser las canciones o las poesías, sirven para expresar sentimientos y tenemos un montón de tipos de poesías y de canciones. Yo acá solamente les traje 5. Simplemente, hay muchísimas más. Por ejemplo, ¿qué es un romance? Un romance es una poesía que está compuesta por una serie indefinida de versos, generalmente de 8 sílabas, octosílabos. ¿Qué es un soneto? Un soneto es una poesía que está compuesta por 14 versos de arte mayor, es decir, de 11 sílabas en decasílabos, que están distribuidas en 4 estrofas. Las 2 primeras son cuartetas y las 2 segundas son tercetas, es decir, 2 estrofas de 4 y 2 estrofas de 3 versos. ¿Qué es una elegía? La elegía es una composición generalmente muy triste, muy melancólica, muy lúgubre, que habla de la muerte de alguna persona. ¿Qué es una sátira? Una sátira, yo la puse acá, perteneciente al género lírico, pero también puede estar escrito en prosa, es decir, que también puede pertenecer al género narrativo. En este caso, es una poesía que me cuenta algún vicio, alguna deformidad, algún defecto, y generalmente tiene intención moralizadora. Yo, a partir de que veo un defecto, puedo aprender, o simplemente burlesca. ¿Y qué es la oda? La oda es una composición muy arriba, generalmente con tono de alabanza. ¿A quién generalmente se puede alabar? ¿A quién se puede homenajear? A alguna persona conocida por toda la comunidad. Porque si la persona es desconocida, puede surtir el mismo efecto, pero no sería lo mismo. Una oda en realidad es un canto de alabanza.
Y por último, vamos al género dramático. El género dramático dijimos que servía para representar un hecho. Hay más, pero yo con estos tres me conformo. Puede ser tragedia, cuando aquello que estoy representando generalmente termina con una muerte, con algo funesto, que tiene un tono melancólico, un tono triste. Una comedia, que tiene como objetivo hacer reír al espectador y utiliza los mismos recursos que los que hablábamos cuando hablábamos de los cuentos o las novelas humorísticas. La sátira, la ironía, el absurdo, las exageraciones, las hipérboles. Y la tragicomedia, que es una composición a mitad de camino. Generalmente termina con un hecho trágico, pero en el medio hay pasajes cómicos que nos hacen reír, pero que cuando terminamos de leer o de ver la representación, nos damos cuenta de que esa risa en realidad nos deja un sabor amargo. Un detallecito que me olvidé cuando hablamos del género narrativo. Cuando dijimos que el género narrativo narraba un hecho, lo hacía mediante un narrador. El único género que tiene un narrador es el género narrativo, porque fíjense, en el género lírico el poeta expresa sus sentimientos, en el género dramático los personajes representan una historia. En cambio, en el narrativo necesito que alguien me cuente la historia, y esa historia me la pueden contar de tres maneras: desde un narrador omnisciente, desde uno protagonista o desde uno testigo. Recordemos muy rapidito que era el narrador omnisciente, era el narrador que contaba en tercera persona. No se metía en lo que contaba y sabía todo. Lo que pasó antes, durante, después, los pensamientos, los sentimientos de los personajes. Sabe todo. Omni significa todo, ciente significa saber. ¿Qué es un narrador protagonista? Un narrador que cuenta en primera persona, es decir, que solo cuenta lo que le pasó a él. No sabe lo que sienten los demás, lo que piensan los demás, lo que le pasó a los demás. No, cuenta en primera persona lo que le pasó a él. Y el último, el que menos sabe, es el narrador testigo, que puede narrar en primera o en tercera, pero solo cuenta lo que vio. O sea, muy sencillito, lo que vio. No sabe absolutamente nada y ni siquiera él es partícipe de la acción, porque justamente es un testigo. Bueno, espero que en esta clase muy básica sobre géneros literarios haya quedado claro la división de los géneros en narrativo, lírico y dramático, y la subdivisión en los subgéneros literarios como cada uno de los tipos de textos que les expliqué.